Muchas gracias a los organizadores por la invitación para participar en este coloquio y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, sobre todo cuando evocamos la figura del profesor Eduardo Ortiz, a quien le profesamos muchísimo cariño, no solo por sus enseñanzas, sino porque fue un gran hombre y muy especial para interpretar el derecho. Yo creo que las dificultades que los municipalistas de este país han tenido para hacer que el pensamiento de grupo pueda convertir la norma de la reforma constitucional del 170 en una realidad no ha tenido límites, y pienso que la razón es más de política económica que jurídica. Esto lo voy a tratar de explicar siguiendo la opinión jurídica número 96J de la Procuraduría del 13 de octubre del 2009, respondiendo a una consulta que le formuló la Asamblea Legislativa. Pero de previo quisiera hacer un paréntesis para que se me permita explicar a manera de introducción un tema que está íntimamente vinculado, o más bien como si estuviera oculto detrás del artículo 170 y de su transitorio, y que los municipalistas entonces no lo han visto, excepto en lo que tiene que ver con el pensamiento de la Sala Constitucional. Me refiero a el artículo 169 de la Constitución, que es el que define que le corresponde a las municipalidades administrar los servicios y los intereses locales. En el mes de octubre del año anterior, la Municipalidad de San José impulsó un congreso jurídico en homenaje al doctor Mauro Murillo, y el tema principal fue competencias municipales. ¿Qué es lo local? Se dijo entonces que el objetivo fundamental de la actividad es determinar las competencias exclusivas de las municipalidades conforme con la Constitución Política, en el contenido de los artículos 169 y 170, que en su conjunto definen a la municipalidad entonces como la institución de gobierno local responsable en administrar los intereses y servicios locales. ¿Por qué traigo a manera de introducción el tema del 169? La Sala Constitucional, según lo que nos ha enseñado ahora don Fernando Castillo, en una de las conclusiones de los principios a que se refirió la consulta del 2001, habló de dos cosas importantes: que la transferencia de competencias no puede ir más allá del artículo 169 y que no se puede alterar el equilibrio institucional entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales. No podemos hacer una interpretación de lo local para ir a desembocar a la reforma del 170 si no tomamos en cuenta qué fue lo que sucedía en Costa Rica en la Constitución, con la Constitución de 1871 vigente, para
ser sustituida por el proceso constituyente del 49. La sentencia 5445 del 99 de la Sala Constitucional hace un recuento sobre este tema, pero lo cierto es que el régimen municipal antes del 49 estaba postrado, estaba en manos del Poder Ejecutivo, quien lo ordenaba a través de la ley ordinaria. Y una de las cosas que el constituyente del 49 pretendió fue redefinir el régimen municipal para romper esa dependencia tan terrible que tenía con relación al Poder Ejecutivo. Me parece que dije en esa oportunidad que entre el 49 y el año 70 poco se hizo en el país por el régimen municipal, pero en el 70 apareció el Código Municipal y ahí hubo una transformación interesante que abrió las puertas a hacer un nuevo planteamiento. Entonces el legislador ordinario de aquel entonces, en el artículo 4 del Código Municipal original, puso una lista extensa de funciones que le correspondía a la municipalidad, pero fue para terminar diciendo que igualmente le correspondía también a las municipalidades cualquier otra competencia o función que tuviera la naturaleza de ser en favor del interés local. Interesante es pensar que cuando partimos de la doctrina ius naturalista del municipio, como en el caso de movimientos que se han dado en Alemania, ha considerado esa doctrina que el municipio es anterior al Estado. O sea, que el Estado se forma con una unión de varios municipios, precisamente porque la raíz de la vida en vecindad, que es lo que caracteriza a un municipio, es lo que produce la comunidad de intereses, las tareas comunes y el deber de asistencia y de ayuda mutua. De inmediato, solo pensar en una posición ius naturalista, chocaríamos de frente con el concepto moderno del Estado, según el cual el municipio solo puede actuar dentro del Estado y en los límites que el Estado fije. En el caso de la Constitución de 1871, todo lo único que se tenía sobre el régimen municipal era decir en el artículo 135 que habría una cabecera en cada cantón de las municipalidades con las atribuciones que designe la ley. Y era frecuente que la ley era dictada por un componente legislativo que dependía prácticamente también del Ejecutivo, porque antes del 49 se trataba de 45 diputados que tenían unos suplentes y por lo general el partido que ganaba las elecciones también ganaba la mayoría en el Congreso. Y entonces había esa dependencia del Poder Ejecutivo que yo creo que en el 49 lo que se hizo fue querer salir de ese bloqueo jurídico institucional que tenían las constituciones anteriores.
Lo que pasa es que el constituyente del 49 opta por una definición casi que iusnaturalista, pero generalizada, creando una especie de híbrido, con lo cual a lo que lo llevaron las teorías de Rodrigo Facio, que sí participó activamente en el tema municipal, fue a decir dos cosas. En el 170 las municipalidades son autónomas y punto, hasta ahí llegaba el artículo. Y en el 169 que les correspondía a lo local. Es entendible, si conocemos un poquito de la historia política, que salir de un conflicto armado como el del 48 y lograr el poder a través de la Junta de Gobierno que produjo un proyecto de constitución que fue rechazado por la constituyente, pero que tenía interés en influenciar con sus principios, pues es normal entender que lo que se necesitaba para los que legislaron en el 49 era que el Poder Ejecutivo fuera muy fuerte para poder, digamos, pacificar el país y ponerlo en orden, y dentro de ese esquema, la definición que se hizo sobre lo local excluía las funciones del Poder Ejecutivo, pero en ninguna norma jurídica de la Constitución se refirieron, o mejor, no se dijo nada respecto de si el Estado podía invadir jurídicamente el ámbito local o afectar la esfera de aspectos esenciales, sea comprimiéndola o suprimiéndola en todo, o sustituyendo el municipio en el ejercicio de sus competencias. Pero tampoco, y cuando digo tampoco es absolutamente nada, se dijo de que puedan los municipios a su vez invadir la esfera de las competencias que la Constitución le encomienda al Poder Ejecutivo. Y ante este desideratum del régimen municipal es que nace la reforma del 170. Y la ley esta 8106 del 3 de julio del 2001, con mucho trabajo porque tuvo un proceso larguísimo, como de 15 años, y luego de 8 años de lucha parlamentaria para crear un instrumento jurídico que hiciera posible aplicar la norma constitucional, es lo que provoca que la Procuraduría rinda el dictamen en una opinión jurídica que lleva el número 096-J. Y de aquí es que gloso algunos conceptos que en el fondo coinciden con lo que don Fernando nos explicó, y en algunas cosas yo separo mi opinión. Por ejemplo, la opinión jurídica de la Procuraduría dice que la reforma del artículo 170 no es de aplicación autoejecutable porque su aplicación requiere de la aprobación y promulgación de sus correspondientes leyes de desarrollo. Y agrega que la Sala Constitucional llegó a la conclusión que el retraso de la Asamblea Legislativa pues estaba justificado, como nos dijo don Fernando. Yo del todo tendría que estar con el uniforme puesto otra vez en la sala para pensármelo, pero creería que una reforma constitucional no es posible que produzca una norma jurídica que queda suspendida esperando que una ley ordinaria complete la reforma constitucional. Pero eso sería una contradicción
que es inadmisible. Lo que ocurre es, en mi criterio, que la reforma del 170 tuvo un tinte político electoral que llevó a un grupo de diputados a producir la reforma pensando en las futuras elecciones que se jugarían en el 2004. Pero, desde luego que la gente que estaba allí en la Asamblea Legislativa, algunos se separaron de ese pensamiento y pusieron unos condicionantes que hacen que es imposible ejecutar la reforma. O sea, la reforma tiene 17 años y aún no se dictan las leyes. La razón es como lo explicaba don Fernando, desde el punto de vista económico, es terrible, es un pavor pensar que el 10% del presupuesto de los ingresos va para el campo municipal a cambio de nada, o sea, simplemente transferir los fondos, ¿no? Entonces los pensadores dijeron no, se los damos, pero transferimos también entonces competencias, y cuando se van a transferir competencias no calcularon la distinción que hace la Sala Constitucional, y que yo desde luego la suscribo, de que las competencias del Poder Ejecutivo no pueden ser tocadas para transferírselas al grupo de municipalidades. Entonces, ¿qué le van a transferir a las municipalidades? Y este es el problema enorme que tienen en la Asamblea Legislativa para dictar las normas que hagan posible la ejecución de la reforma. Yo pienso que la reforma del 170 nunca tuvo una base jurídica sólida. Pienso más bien que fue, por lo menos en parte, de los integrantes de la Asamblea Legislativa, acuerpar una modificación que era de imposible ejecución. ¿Cómo hace el Estado costarricense para trasladar el 10% de sus ingresos a los municipios cuando el 50% del presupuesto nacional está financiado con endeudamiento? Con endeudamiento porque los ingresos no alcanzan. ¿De cuál parte del 100% van a coger los ingresos para pasárselos a las municipalidades? ¿Con endeudamiento o con el que ya está comprometido con los gastos fijos que necesita el poder, el gobierno en general, o el Estado, que están fijos allí? Y si nos damos cuenta que tanto en salud como en educación y en seguridad, el 80% de los ingresos se consume en sueldos, habría que pasarle a las municipalidades también los funcionarios públicos para que sean las municipalidades las que lo paguen, con lo cual lo que se podría crear es un caos absoluto. A mí me parece que políticamente, digo yo, los señores diputados que están en la Asamblea Legislativa han mantenido la norma incólume sin que sea posible habilitar un método que se conforme con los fines de la disposición constitucional. Es dificilísimo. ¿Cómo conciliamos lo local con lo nacional? Ni siquiera lo local se ha podido definir.
Este es uno de los temas que yo toqué en el Congreso de octubre en la Municipalidad de San José, porque en la sentencia 4554 del 98, lo que se dijo era que las funciones de la municipalidad, en la aplicación de ella, lo local, lo tenía que resolver en caso de conflicto un juez de la República, la vía jurisdiccional, y eso se hizo completamente calculado para evitar que el que resolviera el conflicto fuera el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo iba a ir en contra del régimen municipal, a no dudarlo. Y para don Mauro Murillo, ese tema de no haber definido qué era lo local, porque con lo local nos ocurre que es un concepto jurídico indeterminado, que todos entendemos lo que es local, pero nadie puede definirlo. Resulta que don Mauro me reprochó no una sino varias veces el tema de que la sentencia no había llegado hasta definirlo. Entonces, en este congreso que hubo en la Municipalidad de San José, me pareció simplemente, y lo voy con una licencia que tomo yo mismo, a leer un poquito qué fue lo que pasó en España. Y digo en España, y lo escogí expresamente porque hay una gran influencia española en los proyectos de ley que se han formado para tratar de instrumentar la ley que ejecute el 170, siendo que las realidades jurídicas, sociales y culturales son completamente diferentes. Pero en España, si ustedes recuerdan, hay 3 niveles de poder: el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Entonces, Juan Alfonso Santamaría Pastor hizo un desarrollo que titula El problema histórico de la definición de las competencias municipales. Y vale la pena, entonces, hacer una pequeña revisión para saber dónde estamos parados, porque no se puede instrumentar la ley, el artículo 170 de la Constitución, por la vía de la ley, si no sabemos primero qué es lo local. Dijo Santamaría Pastor: la competencia universal del municipio, es una persona jurídica que por su carácter natural posee una capacidad omnicomprensiva, no susceptible de ser limitada o circunscrita a tareas concretas. El municipio está habilitado para hacer todo, para llevar a cabo cualquier actividad, siempre y cuando, claro está, esta tienda a satisfacer los intereses propios y específicos de la respectiva comunidad local. Un planteamiento tan ambicioso como utópico, cuya realización práctica chocaba con la carencia de medios materiales de todo tipo, principalmente financieros, que los ayuntamientos han sufrido endémicamente de esta forma, de todo tipo. La teórica competencia universal de los municipios se veía sistemáticamente contradicha por una realidad que mostraba cómo el Estado asumía de modo incesante parcelas funcionales propias de los ayuntamientos a los que estos eran incapaces de hacer frente. Santamaría se refiere luego al régimen local de 1955 para decir: en principio, cuando una ley atribuye una competencia, ha de entenderse que lo hace con carácter exclusivo. Era obligado concluir que la potestad del municipio sobre todas las materias enumeradas en el propio artículo 101 excluía la actuación válida del Estado en estos sectores. Una conclusión que se veía palmariamente desmentida
por el hecho que las normas reguladoras de cada una de esas materias anteriores y posteriores a la ley del régimen local, y tanto de rango legal como reglamentario, atribuían la práctica totalidad de las competencias al Estado, ignorando a los municipios o confiriéndoles un papel poco menos que simbólico. Esto es Costa Rica antes del 49. Entonces, pasando de la ley del régimen local, Santa María Pastor llega a la ley reguladora de las bases del régimen local, que es posterior, para señalar que el problema se agudizó entre nosotros, dice, entre los españoles, con la promulgación de la Constitución española. Vean qué interesante, tratando de hacer luz en un problema, dice, el problema se complica con la promulgación de la Constitución española, cuyo título octavo define por primera vez las materias de competencias exclusivas del Estado y posibilita que las comunidades autónomas asuman con igual carácter a través de sus estatutos. Como así se ha dicho, en efecto, de modo que la suma de unas y otras vienen a agotar prácticamente todos los campos de actuación pública. Y esto es así, y si esto es así, ¿qué queda entonces como posibles competencias de los municipios? La contradicción parece flagrante. La Constitución española garantiza la autonomía de los municipios. Esta garantía, como veremos, solo parece que pueda asegurarse reservando a estos unas materias en las que ejerzan competencias exclusivas. Y esto parece hacerlo imposible la propia Constitución, que permite que todas las materias se distribuyan entre las de competencia exclusiva del Estado y de las comunidades autónomas. Y termina con un párrafo que es bien ingenioso. A la mesa donde se sirve la tarta competencial, podríamos decir gráficamente, se sientan tres comensales con iguales derechos: el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Pero solo dos disponen de cubiertos, y son ellos los que han de servirse primero. Si se tiene en cuenta que estos comensales privilegiados gozan de un excelente apetito y que la cortesía no juega un gran papel en el banquete, es más previsible que el tercer invitado tenga que ayunar. En la consulta, en la opinión de la Procuraduría, se dice que lo que se pretende con el 170 y su reforma es fortalecer al régimen municipal, debilitando al Poder Ejecutivo. Y eso es materialmente imposible, jurídicamente inaceptable, constitucionalmente aberrante. Entonces, a mí me parece que el tema del 10% frente al equilibrio que trae la Constitución Política de noviembre del 49 no se puede modificar por una ley ordinaria, y es posible identificar cuáles son las competencias del Poder Ejecutivo que actualmente pertenecen al ámbito local. ¿Ustedes creen que esto es cierto? O sea, ¿podemos decir cuáles son las competencias que el Poder Ejecutivo tiene en estos momentos que pertenecen al régimen local? Me parece que es imposible también definirlo. ¿Se podría entonces, por la vía de una ley ordinaria, desmantelar al Poder Ejecutivo y crear una forma de gobierno totalmente descentralizada, independientemente de la idoneidad de las municipalidades para manejar la cosa pública? Dudoso, más que dudoso, creo que imposible.
porque lo que acontece con esta materia, y a mí no me extrañaría si de repente por allí aparecen las leyes y aparece una y le dicen al Poder Ejecutivo tiene que girar ahora el 10%. En Costa Rica nos hemos acostumbrado a pensar que casi todo es posible. Pero el tema no es ese, el tema es desde el punto de vista del derecho constitucional y desde el punto de vista de la razón y de la lógica, si la reforma tiene sentido. A mí me parece que fue un exceso del legislador que fue autofrenado por mismos compañeros legisladores que pusieron las condiciones para entrabar la ejecución del 170. ¿Cómo lo hicieron? Le pusieron una frase final al artículo, al primer párrafo del artículo 170, le pusieron: la ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados. Y luego le pusieron un transitorio que es el que prevé el dictado de las siete leyes especiales para ir haciendo los desembolsos anualmente con la ley que se tiene que aprobar. A mí me parece que es tan confuso y tan complicado que han transcurrido 17 años y no hemos podido salir del enredo de tener que aplicar la reforma del 170. Creo que ningún político podrá estar interesado en que esa ley se apruebe, porque significa automáticamente meter al Poder Ejecutivo dentro de una congeladora para que no se pueda mover. Y con el atrevimiento de haber dicho estas cosas, les doy las gracias y aquí termino, ya, nada más.